La adoración, como estamos viendo, hermanos, la importancia de la oración. Y para eso quisiera empezar leyendo y recordando nuestro versículo base, que está en Juan 4, del 20 al 24. Y vamos a leerlo. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús les dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vemos nosotros, hermanos, y recordamos que la adoración es primordial. Cuando nosotros vemos que aquí en el versículo dice, porque también el Padre tales adoradores buscan. ¿Quién inició el deseo de que nosotros pudiéramos adorar? Realmente vemos que Dios inicia y es el monejista de buscar esos adoradores. Y cuando tú tienes que recordarte cómo Dios nos buscó con demencia, con amor, con deseo de que llegó hasta un punto máximo. ¿Y cuál fue el punto máximo? Entregar su vida por esos adoradores. Entonces, la adoración es fundamental, es esencial y es creada por Dios. Y cuando tú estás entendiendo que ese es el fin de la adoración, ¿qué estás entendiendo? Es el corazón mismo de la vida cristiana. Es como el motor de un carro. Es como realmente la función por la cual todo gira. Todo está en torno, como creyentes, a la adoración. Si tú ves cuando Dios eligió al pueblo de Israel y crea las 12 tribus ¿hacia dónde estaban? ¿Dónde estaban los patriarcas realmente? Estaban colocados alrededor del trono, del tabernáculo. Luego hacen y todo gira en torno a ¿qué, hermanos? Los judíos gira en torno a la adoración, gira en torno al templo. Y el creyente, cuando Dios jala a la iglesia, en su dispensación de su tiempo, todo gira a la adoración. Entonces, si tú ves, ese es el objetivo primordial por el cual Dios elige, escoge y llama a que sean adoradores. Por lo consecuente, hermanos, es el deber principal de todo creyente, ver el valor de Dios, de quién es Él, dando la gloria, la honra a nuestro Dios. Ese es el objetivo principal, como lo hemos cantado aquí. Dios busca adoradores y se esfuerza para ganarlos. El adorador, el cual debe de centrarse en la Biblia, e incluso, ¿por qué debemos de centrarnos en la adoración? Porque la Biblia está llena de ese conocimiento. La Biblia realmente nos dirige en base a la adoración. Y si tú ves el Señor Jesucristo con qué empieza sus mandamientos, quiero que empecemos a ver y quiero que vayamos a Éxodo capítulo número 20. Y vean con qué empieza el mandamiento. Versículo 1 al 3. Éxodo capítulo 20, del 1 al 3. Vemos con qué empieza el mandamiento. El primer mandamiento que le es revelado al pueblo judío. ¿Con qué es, hermanos? Con la adoración. Ese es el primer mandamiento que tú encuentras. Que debemos de adorar a Dios. E incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando es cuestionado y es atacado, en Mateo 22, versículo 36. Vamos a Mateo 22, versículo 36. Y vean, cuando ahí llega Mateo 22, versículo 36, vea con qué responde con el primer mandamiento, hermanos.
Leámoslo. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y eso a quién se los dice, hermanos? A los fariseos, ya que ellos habían visto cómo habían callado a quién, a los saduceos. En ese momento los fariseos y los saduceos, que no se llevaban, se unieron para atacar al Señor Jesucristo y le intentan tender una trampa. Eso está en el versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y con qué mandamiento los confronta, hermanos? Con la respuesta del mandamiento de la adoración. Es primordial la adoración. Entonces, hermanos, debemos de entender la esencia por la cual nosotros fuimos convertidos y por la cual debemos de funcionar es para la adoración. Y en este me lleva no solo a un pensamiento, estamos haciendo un panorama general, recordando un poquito de lo que vimos la vez pasada, para llegar a la esencia de lo que ahora somos. Si al pueblo de Dios, a los patriarcas, les manifestó que deberían de adorar, los hizo vagar por 40 años con un solo objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Que ellos aprendieran a adorar a Dios, porque todo estaba dirigido ¿a dónde, hermanos? Hacia el tabernáculo. Todo estaba dirigido al tabernáculo. Después de los patriarcas vemos nosotros que los judíos, cuando crean su pueblo ya independiente, en ese momento todo se dirigía en torno ¿a qué? Al templo. Ahora, nosotros que somos los salvos, llegando al tiempo de la iglesia, ¿a dónde nos conforma? ¿A dónde nos llama? Es el mismo objetivo, no varía, porque Dios es fiel y Él nos mantiene en su fidelidad. Y vean lo que dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, hermanos. Vean la interrelación que tiene con lo que le dice a la samaritana en el versículo número 12. Dice: agradable a Dios en vuestro culto racional. Ahora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, esa es la interrelación que nosotros tenemos. Ese es el momento por el cual nosotros estamos en la historia, para ser verdaderos adoradores. E incluso la palabra os ruego está diciendo, apelando a alguien que está a la par de, o ayuda de, o auxilio de. ¿Y qué es? Es el auxilio que Dios nos da según a sus misericordias para que nosotros nos presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Y este culto racional nos lleva no conforme a este siglo. Y este es un principio, hermano. Conformados, ¿qué significa? Asumir una forma externa que no refleje la verdad. Por eso nos advierte, no os conforméis, no asumimos una forma externa conforme a lo que no refleja la verdad. Entonces, hermanos, esto me lleva a algo más, al pensamiento de esta nueva generación. Esta nueva generación ha existido con un pensamiento filosófico, se llama worship. ¿Qué significa? Vean lo que dice la palabra de ahora de la generación de worship, que mucho de eso está involucrado en adoraciones simplistas, en adoraciones que realmente no son conforme a la palabra de Dios. Y se refiere a este movimiento dentro de la adoración cristiana. Dice que con la iglesia como foco principal, que busca conectar a la gente con Dios a través de la música y la adoración, en un concepto de sus propias experiencias. Entonces, hermanos, ¿se recuerdan que habíamos hablado nosotros de la teología humanística, de la teología de la experiencia, de la teología de las sensaciones, de las emociones? ¿Y qué dice Romanos? No os conforméis a este siglo. No asumamos una forma externa que no refleja la verdad.
Eso es lo que está diciendo Romanos. Entonces, ¿qué está haciendo este mundo? Están conformándose a este siglo. Y este siglo tiene este pensamiento en sí mismo, egoísta. En tu experiencia se basa la adoración. En sensaciones musicales se basa la adoración. En estimular emociones se basa la adoración. Entonces, vemos lo contrario de la palabra de Dios. Vemos lo de la advertencia. No conforme a este siglo. Entonces, hermanos, nuestra adoración no es igual a la música de este siglo. Nuestra adoración no apela a los sentimientos, apela a la conciencia. Nuestra adoración no apela a la emoción, apela a la palabra de Dios. Y este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que entender. Os dice, el papel central está conectado espiritualmente entre tú y Dios, pero no habla de la palabra de Dios. Entonces, este movimiento se enfoca principalmente involucrando la actividad principal, es musical y experiencia. Entonces, hermanos, no se enfoca a lo que la palabra de Dios dice, en un culto racional. No se enfoca a la verdad, no se enfoca a lo que Dios dictaminó. Entonces vemos cómo el mundo se ha entrado y ha penetrado en la iglesia con pensamientos filosóficos y no están conforme a lo que la palabra de Dios e incluso va en contra a la advertencia de lo que Dios dice. E incluso tenemos que entender siglo. ¿Qué siglo? ¿Está hablando del mundo o de la era? Básicamente la palabra siglo podemos resumirlo en ¿qué? En ideas, valores y creencias de la actualidad. ¿Y cuáles son las ideas y valores de la creencia de la actualidad? Tú puedes. Y la palabra de Dios dice, nada podemos sin Cristo. Tú tienes la capacidad y el Señor Jesucristo dice, humíllate y preséntate delante de Dios porque tú no tienes la capacidad. Y todo esto se ha centrado en la teología humanística, centrado en que el hombre puede tener por esencia y puede encontrar la verdad en sus pensamientos. Y eso no es así. No es tu experiencia, no es tu esencia, sino a través del conocimiento racional. Y ahora tenemos que entender la advertencia y quiero que vayas a 2 Corintios 4:4. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4. ¿Quién es el que tiene ahorita la autoridad en el mundo? ¿Quién es el que tiene el pensamiento en el mundo? Vean lo que dice 2 Corintios 4:4. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Estamos entendiendo esto. Si las ideas de este siglo y que no nos conformemos a este siglo, o sea, a sus ideas, a sus valores y a sus creencias, ¿por qué? Porque el Dios de este siglo cegó que el entendimiento. Entonces, estas iglesias no están adorando a Dios. Y el primer principio en que nosotros adoramos a Dios es a través de ¿qué? Del culto racional, en base al entendimiento de la palabra de Dios. Y eso es un gran riesgo, hermanos, porque ¿quién tiene ahora la autoridad? Satanás. No tiene la potestad en el sentido de autoridad propia como que fuera un Dios. Dios le legó ese poder y le dio ese permiso. Y vean qué permiso le dio. Para que no resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, en esas iglesias no hay adoración verdadera. Por lo consecuente, no son salvos, no son creyentes. Por eso la adoración es esencial. ¿Por qué? Porque identifica de qué lado estás. Si vas hacia el cielo, si estás apuntando a la gloria de Dios o si vas hacia el camino al infierno. La adoración es fundamental en nuestras vidas. Y vean, dice transformaos. La palabra transformaos en griego es metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis, hermanos? Es el cambio. Es la transformación total de nosotros. Tú puedes ver ese contexto en la misma palabra. Y te lo leeré lo que está en Mateo 17:2, que es la transformación o la metamorfosis de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y se transfiguró delante de ellos, metamorfosis,
el cual resplandó su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hubo ahí? Hubo un cambio de esencia. Oigan lo que estoy diciendo. Entonces, si Pablo está usando la misma palabra, metamorfosis, tiene que haber un cambio de esencia. Por eso estamos viendo que los que no pueden entender es porque no tiene un cambio de esencia. Entonces, si no tienen la esencia transformada, no pueden ser adoradores. No son adoradores. Por lo consecuente, no son salvos. Entonces, debemos de entender qué está diciendo aquí. Transformados. Cambiemos la esencia. Cambiemos el pensamiento. Cambiemos la actitud. Por eso vimos la última vez, ¿verdad? Una adoración al Dios verdadero con actitud equivocada. ¿Se acuerdan lo que vimos del pueblo judío? Unos entregaban a los corderitos enfermos, ¿no? Con las patillas cutas, ya venían mal deformados, no comían, desnutridos. Y otros a los más gordos. Pero Dios, ¿qué les dijo? Ya estoy cansado de sus fiestas solemnes. Ya estoy cansado de sus adoraciones hipócritas. ¿Y qué había sucedido, hermanos? ¿Qué había sucedido en esa gente hipócrita? ¿Y qué estamos haciendo mal, pues? Le dice todavía. E incluso otros dijeron, ¿para qué adorar? ¿Para qué alabar a Dios? Ya estamos cansados de hacer esto. No hay ningún beneficio realmente. Y entre los que adoraban bien, los que adoraban mal, con una actitud incorrecta, aquí dice Dios, y yo voy a hacer la diferencia en los que en verdad me adoran y los que no me adoran. Entonces, hermanos, este es el punto. Tiene que haber una transformación de esencia para que nosotros podamos adorar a Dios y podamos adorar a Dios de manera correcta, de una actitud correcta, de una actitud que realmente sea transformada nuestras conciencias. Entonces, esa transformación de nuestras conciencias, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Yo quiero que tú vayas a 2 Corintios 3, versículo 18. 2 Corintios 3, versículo 18. Por tanto, la misma palabra, hermanos, metamorfosis. ¿Y en qué somos cambiados en esencia? En gloria, a la misma imagen de ¿quién? Del Espíritu Santo del Señor. Entonces, hermanos, la transformación te la tiene que dar ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que transformarte. Y vean, nosotros todos mirándonos como a cara descubierta a un espejo. Hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Tenemos que entender también algo, ¿no? Vamos a entender lo que no es. Dios no puede vaciarse de su gloria. Entonces, ¿cómo así que nosotros somos la gloria de Dios en este mundo? Porque somos reflejo de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Si nosotros somos transformados por el poder del Espíritu Santo, que reflejamos la gloria de Dios como un espejo. ¿Qué refleja en el espejo? Tu imagen. Entonces, ¿qué imagen somos nosotros? Nosotros somos como un espejo reflejando la gloria de Dios hacia el mundo. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, en base a nuestra transformación de nuestro entendimiento, nuestro cambio a la metamorfosis de esencia, estamos reflejando la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso empecé con Juan. La hora viene, la hora es que los tales adoradores adorarán. ¿Por qué? Porque el Padre busca a esos adoradores. El Padre es el que llega a planificar y llega a crear todo el proceso para elegir a aquellos que adoren. Y no porque tenía necesidad, simplemente porque quería manifestar su gloria. Reflejar su gloria, hacer que su gloria sea manifestada y que la gente entendiera. Entonces, hermanos, ¿vemos la diferencia de la adoración en el mundo? ¿Vemos la diferencia del pensamiento? Se centra en la música y en las emociones, no en Dios.
Entonces no son verdaderos adoradores. No han entendido que nosotros como verdaderos adoradores somos el reflejo de la gloria de Dios. Y incluso por eso nos dice que no nos conformemos a este siglo como lo estamos entendiendo, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Debemos de entender quién es Dios, debemos comprender quién es Dios. Y yo quiero que tú vayas a Efesios. Y vea lo que dice Efesios, capítulo número 5. Versículo número 18, 5, 18. Y este es el entendimiento. Antes bien, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ese es el reflejo de la gloria de nosotros. Estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Estar llenos de la palabra de Dios para que podamos entender. Y eso va a renovar nuestro espíritu. Eso va a cambiar nuestro espíritu. Y eso solo lo va produciendo el Espíritu Santo en nosotros. Ese poder de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Los únicos verdaderos adoradores pueden adorar si tienen al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo ahí. Y vean lo que dice el Salmo 119, versículo número 11. Salmo 119, versículo número 11. En mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos, para no pecar contra ti. Ese es el verdadero creyente. Guarda todos sus dichos, guarda todas sus verdades para no pecar contra Dios. Ha guardado el Evangelio. Y no solo el Evangelio, lo que significa el Evangelio. ¿Se acuerda que hablábamos nosotros en Job? Que no debemos de simplemente tener verdades algunas a medias. Debemos de tener verdades completas. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a ser un verdadero adorador y saber comportarme delante de Dios todo el tiempo. Ahora, quiero que tú vayas a Colosenses y veas lo que dice Colosenses 1, versículo 28. Colosenses 1, versículo 28. ¿Ya vieron? Dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, a los que nosotros ¿qué? Amonestamos y enseñamos en la sabiduría de ¿quién? De Cristo. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento de Cristo, ¿qué puedes? Puedes enseñar, puedes redarguir, puedes instruir, no solo en tu vida, sino además a otros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reflejando la gloria de Cristo. Esto es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la esencia del Evangelio. Y eso es estar en la esencia del Evangelio. Cuando tú estás capacitado en base al conocimiento, puedes llegarlo a practicar y lo puedes llegar a enseñar. Vean lo que dice más adelante. Vamos a unos capítulos, al capítulo 10, y leamos solo el versículo 10. De ahí mismo de Colosenses. Versículo 10, 3:10. Vean, hermanos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que le creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué estamos entendiendo, hermanos? Todos los días nosotros nos vamos renovando en el conocimiento de Cristo hasta llegar a la plenitud. ¿Cuándo llegamos nosotros a la plenitud? A ser hasta semejantes igual a Cristo, hasta que nuestros cuerpos sean glorificados en su totalidad. Entonces, hermanos, todo el tiempo somos renovados por la palabra de Dios. Todo el tiempo somos transformados por la palabra de Dios. Todo el tiempo estamos nosotros en la práctica de la palabra de Dios, sometiendo nuestros cuerpos. Y vean lo que dice el versículo 16, unos versículos hacia abajo, acompáñenme. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor en salmos e himnos y cánticos espirituales. Vemos que es la morada del conocimiento, vemos que es ser renovados por la palabra de Dios, hermanos. Es
Para enseñar, para exhortar, en sabiduría y en una manera de acción de gracias, en una manera de adoración. Entonces vemos, hermanos, que la salvación es esencia igual a adoración. A la adoración, por eso dice que vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es vivir bajo de la presencia del Espíritu Santo, en total adoración, en total gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Y vean, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuándo y dónde tengo que estar llenos del Espíritu Santo? Dice la palabra, en todo. Hacerlo en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Ahora, ¿tú entiendes lo que está diciendo Juan? Que la hora viene y la hora es que tales adoradores adorarán al Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Es en todo momento, en toda circunstancia en la cual tú existes en este universo para adorar a Dios, para exaltar el nombre de Dios. Ve lo que dice más adelante. Un capítulo atrás, un libro atrás, en Filipenses 4, y leamos Filipenses 4, 8 y 9. Vean, hermanos, yo no solo vengo a aprender a la iglesia, sino lo que yo aprendo en la iglesia, ¿qué dice la palabra? En esto pensad. Usted cuando se va de la iglesia, repasa los pensamientos, repasa la palabra de Dios, regresa a los versículos, entiende que debería de hacerse eso. ¿Y en qué? En esto pensar, en lo que aprendiste y recibiste. ¿Dónde aprendes tú y dónde recibes tú? En la iglesia. Repasas los versículos, repasas las lecciones, repasas la palabra de Dios, repasas todo el tiempo. Hermanos, es que eso es un adorador. ¿Qué es un adorador? El que está repasando todo el tiempo. Por eso leímos en los versículos anteriores. ¿Cuándo debemos adorar a Dios? En todo el tiempo. Haced esto todo el tiempo. ¿Qué debo hacer todo el tiempo? ¿Qué necesito hacer? Debo de repasar y pensar en lo que he oído, en lo que he visto, en lo que he recibido. ¿Por qué? Si alguno no es digno de alabanza, es una virtud. ¿Y es una virtud de quiénes, hermanos? De los que son adoradores. Es una virtud de los que son justos. Eso lo dice en el versículo número 8. Por demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, si hay una virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué? Y en el Dios de paz que estará con vosotros. ¿Qué está diciendo? Todo lo que viene de ese Dios es justo, es puro, es honesto y es verdadero. Eso debemos nosotros estar repasando. Esas verdades debemos nosotros estar meditando. Muchas veces, hermanos, nos equivocamos y repasamos más al mundo que a las mismas palabras. Perdemos más tiempo en las redes virtuales, en las películas, en la música del mundo, en charlas que nos edifican, que en lo que Dios demanda como verdaderos adoradores. Esa es la esencia de la oración. ¿Cuánto tú repasas la palabra de Dios? ¿Cuánto tú meditas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tú realmente oras? ¿Cuánto de tus 24 horas, de tus 12 horas al día de que estás despierto, cuánto lo haces? ¿O cuánto pierdes el tiempo? Esa es la esencia de un verdadero adorador. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? ¿Quiénes son los aceptables de Dios? Son los que están llenos de la palabra de Dios. Dios los hizo como adoradores. La adoración es una marca entonces distintiva de un ser humano, el cual me está llegando a una conclusión. La adoración es un estilo de vida. No es un momento, no es un lugar, no es un día. Si tú lo estás entendiendo conmigo, en base a estos versículos que no debemos de conformarnos a este siglo, sino transformados delante
por medio de la renovación de nuestro entendimiento, esto es un estilo de vida, hermanos. Conforme a este siglo, ¿qué quiere ser este siglo, hermanos? Si usted está consciente de este siglo. Este siglo es un siglo de consumismo, de estar felices superficialmente, de pasarla bien. Eso es el estilo de la vida. Entretenimiento, si lo quiere llamar así. Entonces, el mundo lo que va a hacer es entretenerte. Poner películas, ponerte series, ir a supermercados, pasar el tiempo simplemente, pero no es para un creyente. Por eso dice, no os conforméis, no hagan una apariencia externa que no refleje la verdad. Y si esa apariencia externa que no está reflejando la verdad, la siguiente pregunta es, ¿y será que la verdad mora en mí? Porque si Dios busca tales adoradores, no es el comportamiento que estamos viendo a nivel de la palabra de Dios, no es la esencia. Entonces, hermanos, este es el punto. A los judíos, ¿qué les había enseñado? Al pueblo de Israel, las primicias. ¿Se acuerdan? ¿Qué eran las primicias realmente? Es el primer resultado de cualquier cosecha. Y era un simbolismo de confianza a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando ahí? Eso es cotidiano. Todos los días ellos trabajaban la tierra, todos los años ellos cuidaban la tierra y tenían las primicias de sus corderos, de sus vacas, de sus legumbres, de sus tierras, de sus semillas y todo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí Dios? ¿Qué nos está llamando? Una vida cotidiana en adoración. Entonces, esto me lleva al mismo principio y es la misma demanda para el creyente. Es un estilo de vida. ¿Tú vives ese estilo de vida? ¿Tú vives conforme a ese mundo que realmente Dios creó? Mire, hermanos, no podemos agradar a Dios, alabar a Dios verdaderamente mientras existimos con nuestras vidas llenas de egoísmo y carnalidad. No podemos ser adoradores verdaderos. Es una farsa. Nos estamos mintiendo. Si yo soy egoísta y todo lo hago en carnalidad para mis placeres y para mis deseos, tú estás conforme a este siglo. Y vimos quién es el dueño de este conforme a este siglo. Satanás. El que le ha nublado la mente al hombre. ¿Para qué? Para que no entiendan las cosas de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender realmente que es un adorador. Estas clases de esfuerzos para adorar es una perversión total de mi pecado. Yo no debo hacerlo de esta manera. No debo hacerlo de manera egoísta ni carnal. No debo hacerlo para estimular algún sentimiento. Debo hacerlo para realmente presentarme a Dios todos los días como un sacrificio agradable. ¿Y cómo lo puedo hacer como lo estamos entendiendo? Estudiando y repasando su palabra, sus verdades todo el tiempo. Orando con Él en comunión exacta. Entonces, los actos de adoración auténticos debe ser producto de ¿qué? De un desbordamiento de adoración en mi vida, no en un momento, en mi vida. Todo el tiempo estoy yo desbordándome en adoración a Dios, entendiendo su voluntad, viendo su misericordia, viendo su grandeza, viendo realmente cómo yo puedo adorar a Dios en todo motivo. Y vean lo que dice el Salmo 45, versículo número 1. Rebosa mi corazón palabra buena, diré al rey mi cántico, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Qué estaba haciendo ahí realmente el rey? ¿Qué estaba haciendo allí este escritor? Desbordando. Está a punto de ebullir, como cuando todos nosotros ponemos una olla. Está a punto de rebalsarse por lo caliente que estaba su corazón en adoración. Él estaba hirviendo, él tenía fiebre por Dios, tenía una pasión por Dios, su corazón ardía por Dios, realmente estaba loco por Dios en adoración y él estaba agitado por Dios. Entonces realmente él quería salirse de sí mismo para poder adorar a Dios, escribiendo esas verdades. Hermanos, esa es la adoración verdadera. Y quiero que tú vayas y te recuerdes de Hechos. Vea lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 17, versículo 22 y 23. Pero solo para recordarte el contexto, ¿dónde estaba ahí Pablo? Estaba al pie de los areópagos, varones.
que incluso eran religiosos, tenía una manera buena de dirigir, pero ¿qué había sucedido con ellos? Habían puesto un santuario para adorar al Dios que no conocían. Eso está en el versículo 23. Lean. Porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar, en el cual estaba en una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Entonces, hermanos, tenían una idea correcta, pero no sabían lo que estaban haciendo, por lo cual eran ignorantes. Entonces, cuando nosotros debemos de entender que Dios está buscando verdaderos adoradores con el intelecto, tú debes de entender a quién adoras. No podemos tener un altar, oye, hermanos, aquí simbólico a decir, adoramos al Dios que no conozco. No, hermanos, eso es irónico. Yo no puedo adorar a Dios sin entenderlo. Tengo que entender sus atributos, tengo que entender sus doctrinas, no medias doctrinas, medias realidades. Tengo que indagar en ellos. Por eso lo dije la última vez que Pablo Washer lo dijo de una manera muy correcta. Los que adoran deben de conocer más a Dios y más sus atributos que incluso que el que predica. ¿Por qué? Porque si no, no adoras a Dios. Estás como estos areópagos. Estás adorando al Dios que no conoces. Y eso es fundamental. Entonces, hermanos, esta idea es condenada realmente. Tú adoras a Dios y lo adoras como Él es en realidad. Tú no intentas adorar a Dios. Tú no intentas estudiar la Biblia. Tú estudias la Biblia. Tú escudriñas la Biblia. Tienes que entender que eso es fundamental. Esta es la marca por la cual los verdaderos adoradores son aceptables. Esa es la marca, esa es la esencia, esa es la salvación, la meta creada para que nosotros seamos adoradores. ¿Cuál es la meta, hermanos? Que seamos limpios de corazón. Eso me recuerda al salmo que cantamos la última vez, Salmo 24. Quiero que tú vayas al Salmo 24 y hace la gran pregunta allí. Vean lo que dice el Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma en cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, hermanos, ¿quién son los que pueden adorar? Versículos 5 y 6. Debemos de entender los de corazón puro, los de manos limpias, los de motivos honestos, los de motivos puros, los de motivos justos, los de motivos santos. Solo ellos pueden adorar a Dios. Por eso, hermanos, también es muy delicado adorar a Dios. O sea, poner a alguien aquí enfrente no es porque, él asistió y es familiar de no sé quién que puede pasar a cantar. No puede ser cualquiera. Tiene que ser el adorador y tiene que ser en esencia quién es adorar. Y vemos los de motivos honestos, los de motivos sinceros, puros, justos y santos. Por eso, hermanos, usted es responsable, el que dirige y canta aquí, es responsable delante de Dios. Como lo dijo de Corintios, ¿no? Yo a ustedes los advierto, porque si ustedes no están siendo responsables, ustedes están siendo presentados delante de Dios, que realmente cuáles son motivos. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en verdaderos adoradores. Es que es serio adorar a Dios, es serio dirigir a Dios, es muy serio, porque no solo es un momento, no solo es venir y decir una apariencia, sino es una existencia, es una vida continua, hermanos, es una realidad. Por eso esos verdaderos adoradores Dios busca. ¿Y cuál fue el esfuerzo que hizo? ¿Cuál fue el nivel más alto que llegó? Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces esos verdaderos adoradores son muy valiosos. Es que Dios es un Dios celoso. Eso debemos de entender. ¿Y celoso de qué? De su nombre, de su obra, de quién es Él. Entonces, hermanos, vemos nosotros esto. Debemos de tener corazones limpios, puros, sinceros. Entonces, ¿quién tiene el derecho de ir a la presencia de Dios? ¿Quién tiene el derecho de dirigir al pueblo de Dios? ¿Quién tiene el derecho de hacerlo, hermanos? El limpio, el de puro corazón,
el que no eleva su alma a cosas vanas, sino al contrario, estudia la palabra de Dios todos los días. Indaga que realmente quiere ser un verdadero adorador, un apasionado, como vimos ese salmo ahí, que realmente su corazón arde por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, quiero que tú vayas y sigas conmigo este pensamiento de adoradores verdaderos. Y ve Hebreos 12, versículo 28. Hebreos 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino, ¿cómo, hermanos? Inconmovible, que tengamos gratitud mediante ello, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, inconmovible, ¿qué está diciendo aquí? Como los temblores en la tierra, ¿sí? Algo que no se mueve, algo que no tiembla, algo que no va a ser destruido de una manera cataclísmica, sino al contrario, nunca va a haber ningún temblor ahí. Es el Dios que realmente sostiene. Eso inconmovible, está hablando realmente algo que no se mueve, algo que no tiembla, como en donde, hermanos. ¿Se acuerdan ese momento? Cuando Dios se presenta en el monte Sinaí, dice que hubo un gran temblor en ese monte. Entonces, algo así está diciendo. Prácticamente está diciendo, en ese monte inconmovible tengamos gratitud mediante ellos y sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor. Un equilibrio perfecto, hermanos. Quiero que tú veas la actitud aceptable para ser adorador verdadero. Son dos: temor y reverencia. Muy bien. Vean la reverencia, es el lado positivo. ¿Qué reverencia le damos nosotros? Es el valor y la dignidad a Dios. Y el temor, ¿qué temor debemos de tener? Que Dios es juez, que Dios va a disciplinarnos y que Dios nos va a castigar. Ese es el temor. El temor y reverencia es el valor y la dignidad que tú le das a Dios. Y el temor como el cual tú estás entendiendo que Él es juicio, que Él es disciplina y que Él castiga a los que no se someten a la palabra de Dios. Por eso en el versículo número 29 está hablando de ese temor allí. ¿Y por qué debemos de tener temor? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es un verdadero adorador. No solo se presenta en este modo, sino vive en una actitud de adoración. Vive en un momento de adoración todo el tiempo. Lucha con su carne, pelea con su carne y se mantiene constante corriendo la buena carrera. Sí, hermanos, yo sé, no somos perfectos, porque aún mora el pecado en nosotros. Teológicamente sí es correcto, pero no es excusa para no pelear la buena batalla. Debemos de luchar, debemos de entender que Dios es juicio, que Dios disciplina y que Dios castiga. Y que nosotros valoramos su dignidad, valoramos su nombre, valoramos su acto de salvación y valoramos quién es Él. Entonces, hermanos, esa es la actitud. Es la actitud que me está llevando entonces a un estilo de vida. Solo me alcanzó para hacer la introducción. Vean lo que dice el Salmo 45. Quiero que tú vayas al Salmo 45. Salmo 45:1, nuevamente porque lo he mencionado y lo mencioné 2 veces hoy. Entonces, hermanos, vemos, si es un estilo de vida, es un punto que realmente es referencia donde todo momento nosotros adoramos a Dios. ¿Como quiénes? ¿Quién nos marca en eso en la vida? ¿Quién incluso están maravillados del Señor Jesucristo? Enamorados del Señor Jesucristo. Esa es la pregunta. ¿Tú te maravillas del Señor Jesucristo? Escucha programas donde tú te edificas y realmente estás todo el tiempo maravillado del Señor Jesucristo. Y eso me recuerda a los discípulos. Los discípulos cuando escuchaban al Señor Jesucristo se maravillaban y se quedaban perplejos. Pasaban horas escuchando al Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Lucas, versículo 32. Lucas 24, versículo 32. Lucas 24, versículo 32. Se decía el uno al otro, no había nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ya vieron, hermanos, la misma forma, ¿no? El salmista hierve por Dios. Los discípulos
arde en su corazón. Es el mismo significado. Es que, hermanos, un verdadero adorador se mantiene en adoración total y completa 24/7. ¿Por qué? Porque ya no se conforma a este siglo, porque su entendimiento fue transformado y fue cambiado para adorar a Dios. Deja el mundo, por eso nosotros no sigo el mundo, sino sigo a quien, a Cristo. Dejo el mundo, olvidamos el mundo, pero ese es un corazón que arde por Dios, es un corazón que tiene pasión por Dios. Oh, ahora ya entendemos. Muchas veces nosotros decimos, hermano, yo no tengo esa pasión, ese deseo, esa manera en que otros cantan con qué gran gozo. Sí, hermano, porque no tienes que sentir, tienes que entender primero. Cuando tú entiendes estas verdades, tu corazón va a arder, tu corazón va a entender, porque está entendiendo el Evangelio, porque está entendiendo las maravillas de la salvación, porque está entendiendo y lo puedes volver a una experiencia verdadera de adoración. Entonces la adoración, hermanos, en este punto, si tú quieres llegar a un concepto, porque no hemos llegado a un concepto, es honrar y veneración dirigida hacia Dios. Es honrar y venerar a Dios todo el tiempo. Ese es un verdadero concepto. Empleando, hermanos, entonces con varias palabras, con varios conceptos, que empieza con el concepto hebreo proskuneo. ¿Qué es eso? Es besar la mano, es inclinarte a Él en adoración, en humildad todo el tiempo. Y la otra palabra es compuesta, latreu, lo cual surge del conocimiento del honor a rendirle homenaje. Eso es un verdadero adorador. Es alguien que besa la mano de Dios, que se inclina a Él todo el tiempo y que rinde homenaje todo el tiempo a Dios. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por esas verdades. Damos gracias, Señor, porque nos estás enseñando qué es un verdadero adorador, que lo que es en esencia también la adoración es fundamental para el que es aquel que es creyente. No solo es un momento, no solo es una forma, sino es un estilo de adoración. Es un estilo de vida. Se mantiene realmente en base al conocimiento, renovando su entendimiento, renovando su experiencia en la verdad que es reflejada a través del Espíritu Santo, Señor. Permítenos, Señor, buscarte de verdad. Permítenos, Señor, entender que es el principal objetivo del creyente, es el valor máximo que nosotros tenemos, darle honra y gloria a nuestro Dios. Renueva nuestro entendimiento de adoración, refréscanos, Señor, y que podamos entender, Señor, la precisión que es, que la vida cristiana de un adorador es el timón de su verdad, es el motor de nuestro corazón. Es el centro y elemento más esencial de nuestra adoración. Y que todo lo que surge en nuestras iglesias y en nuestras vidas es la esencia de una vida transformada en adoración. En el nombre del Padre de Cristo Jesús. Amén y amén.